Genética vírica. La principal forma de organización práctica y efectiva de la diversidad genética viral es la clasificación de Baltimore de 1971, que tiene en cuenta el tipo de genoma viral dentro de los viriones y la presencia de transcriptasa inversa. Esta clasificación considera 7 grupos de virus según su tipo de material genético: DNA grupos 1 y 2 o RNA grupos 3, 4 y 5, el número de cadenas, doble cadena o cadena sencilla, la polaridad, positiva si es equivalente a un mensajero y negativa si es contraria, y la presencia de actividad transcriptasa reversa, grupos 6 de RNA de polaridad positiva y retrotranscriptasa, y grupos 7 de DNA de doble cadena y retrotranscriptasa. En cualquier caso, es imprescindible la producción de RNAs mensajeros, mRNAs, que puedan ser interpretados correctamente por la maquinaria de traducción de la célula hospedadora. Los virus carecen de maquinaria de traducción propia. Con algún retoque, la clasificación de Baltimore sigue siendo la forma práctica y útil para estudiar la genética vírica y la base de la taxonomía y clasificación. Genomas víricos. Los genomas víricos varían en tamaño desde unos pocos nucleótidos sin capacidad codificante de los viroides y satélites hasta los genomas casi celulares de Pandoravirus y Mimivirus, en los que el tamaño y capacidad codificante supera incluso a algunos genomas celulares. Los genomas víricos llevan genes relacionados con su multiplicación e interacción con el hospedador, pero carecen de centrómeros, telómeros y no pueden producir sus propias membranas, ni una síntesis proteica completa. En todo caso, los virus gigantes, con los mayores genomas, están empezando a conocerse ahora. El Tupamvirus, dentro de los Mimiviridae, posee uno de los genomas víricos más complejos, casi a falta solo de ribosomas funcionales completos. Replicación, transcripción, traducción. La genética de los virus desafía al dogma central de la biología molecular de Francis Crick en múltiples puntos, con variaciones en los procesos de replicación y expresión del material genético vírico. Y siempre tiene que existir mRNA expresable como elemento esencial para la vida viral. A lo largo de estas sesiones se irán destacando algunos de los trucos de expresión que emplean los virus para existir. Están resumidos en el esquema que se muestra, procedente de ViralSong, que presenta las variadas estrategias virales en los procesos de replicación, transcripción y traducción. Se han marcado algunas de las estrategias genéticas particularmente interesantes, también varias peculiares de SARS-CoV-2. Replicación bidireccional versus círculo rodante. Virus de DNA de doble cadena, como el fago lambda y herpes virus, son capaces de alternar dos opciones replicativas para su material genético, una bidireccional clásica y otra en círculo rodante, con formación de concatémeros. Ambas opciones tienen lugar en diferentes momentos de su ciclo de multiplicación, cumpliendo funciones diferentes. La replicación bidireccional ocurre en etapas tempranas, cuando se establece el estado de latencia, integrativa o no, y con expresión temprana y media. La replicación por círculo rodante se produce cuando se inician las etapas de producción activa de viriones, con o sin lisis del hospedador, con expresión activa de los genes tardíos implicados en la producción de componentes de los viriones y la lisis celular. Replicación por desplazamiento de hebra, DNA Strand Displacement. Otra estrategia replicativa destacada es la del fago Phi29 de Bacillus subtilis, los adenovirus y otros virus tanto de DNA como de RNA. El genoma de DNA bicatenario es replicado por una DNA polimerasa que funciona con un mecanismo denominado de replicación con desplazamiento de hebra de DNA, DNA Strand Displacement. El fago Phi29 y su DNA polimerasa fueron objeto de intenso estudio por el grupo de la insigne investigadora Margarita Salas, y con ella
se obtuvo la patente más exitosa económicamente de la historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, por sus enormes posibilidades biotecnológicas: amplificación isotérmica de DNA, detección de patógenos, análisis de genomas completos a partir de una sola célula. El fago Fi29 se llama ahora Salas Virus, en homenaje a la doctora Salas. RNA polimerasa RNA dependiente, expresión del genoma de SARS-CoV-2. Los grupos 3, 4 y 5 tienen genomas de RNA y necesitan RNA polimerasas RNA dependientes, RDRP. El SARS-CoV-2, del grupo 4 de Baltimore, es un genoma de RNA monocatenario de polaridad positiva. El mismo genoma funciona como RNA mensajero, etiquetado para que los ribosomas lo traduzcan a proteína. Produce poliproteínas que se procesan posttraduccionalmente para generar múltiples polipéptidos. También es un caso de ribosomal frameshift, cambio de fase de lectura para generar diferentes proteínas, y leaky scanning, inicios de traducción alternativos. La replicación y la expresión están mezcladas. El genoma RNA positivo se copia, transcribe a un antigenoma de polaridad negativa, intermediario que servirá de molde para producir nuevos genomas. A la vez, por transcripción discontinua, se generan antigenomas parciales que darán lugar a mRNAs subgenómicos, que optimizan la producción de las proteínas estructurales del virus, entre ellas la de la espícula S. Genoma de SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, del grupo 4 de Baltimore, es un genoma de RNA monocatenario de polaridad positiva. Con un tamaño de 30 kilobases, es de los mayores de los virus de RNA, con gran capacidad codificante. En general, las RNA polimerasas RNA dependientes que transcriben y replican a los virus RNA no tienen actividad correctora, por lo que generan muchas mutaciones. La RNA polimerasa de SARS-CoV-2 sí tiene actividad correctora, dependiente en parte de la proteína EXO-N, lo que daría más estabilidad a su enorme genoma. También posee genes accesorios que parecen codificar proteínas implicadas en la evasión de las defensas del hospedador. Transcripción reversa. Los grupos 6 y 7 poseen la transcriptasa reversa, la más destacada de las variaciones virales con respecto al dogma, y que proporcionó a David Baltimore el premio Nobel. Implica la reversión del flujo de información genética yendo desde el RNA hacia el DNA. Esta actividad puede que esté implicada en la aparición del DNA como material genético primario, a partir del RNA, y en el surgimiento de algunos tipos de virus nuevos. Los virus como el HIV del grupo 6, que encapsidan RNA de cadena sencilla de polaridad positiva de la familia Retroviridae, llevan a cabo una retrotranscripción replicativa lineal con un tRNA como primer para iniciar la copia e integración del cDNA en el genoma hospedador. Los virus del grupo 7, como el CAMV de la familia Caulimoviridae y hepatitis B, HBV de la familia Hepatnaviridae, llevan a cabo una retrotranscripción replicativa circular con una proteína como primer para iniciar la copia y permaneciendo el cDNA encapsidado. Estas distinciones ayudan a ordenar la taxonomía de los virus con actividad retrotranscriptasa en su replicación. Variantes genómicas por el mundo. El genoma de los virus es, por definición, la herramienta definitiva para detectar, identificar y analizar sus variaciones a corto y largo plazo. En las imágenes se muestra la aparición de variantes a lo largo del tiempo y su distribución por el mundo para SARS-CoV-2 y la gripe estacional. La detección de variantes se lleva a cabo mediante secuenciación de genomas y permite observar en tiempo real cómo los virus cambian y se reemplazan por el mundo.
Los datos son gestionados y presentados por NextStrain-HISET. Los virus son el ejemplo más claro de evolución darwiniana observada en tiempo real. Genomas y taxonomía. Por último, la clasificación oficial y la taxonomía de los virus usan el sistema de Baltimore, tipo de material genético y su expresión, como criterio muy relevante aunque no exclusivo. La taxonomía viral, a cargo del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, ICTV, en su última actualización de 2023, considera 6 dominios virales definidos en gran parte por el tipo de material genético. Despliega todos los rangos taxonómicos hasta el nivel de género, parecido a los de seres celulares. El concepto de especie en virus es difícil de equiparar al de seres celulares y se sigue un criterio pragmático, no estricta binomial en muchos casos, aunque la intención es hacerlo binomial. Se muestra aquí el despliegue taxonómico de SARS-CoV-2, que pertenece al dominio Riboviria y se incluye en el orden Nidovirales, familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae, género Betacoronavirus. En la edición de 2023, la taxonomía oficial de la ICTV ya nombra a SARS-CoV-2 como Betacoronavirus pandemicum. Los dominios en la taxonomía viral son Adeneaviria, Duplodeneaviria, Monodeneaviria, Riboviria, Ribociviria y Varideneaviria. El genoma viral permite detectar a los virus allá donde se encuentren, aunque sea en la ducha o el cepillo de dientes. El grupo de investigación del CNV, dirigido por la doctora Isabel Sola y el doctor Luis Enjuanes, lleva estudiando los coronavirus desde hace más de 20 años. Se muestra aquí una entrevista al doctor Enjuanes y un extracto de las publicaciones de su grupo en los últimos años. Y otros regalos por descubrir.